Entonces, este centro se diseñó precisamente porque en la historia de la compañía tenemos cerca de 400,000 muestras criopreservadas a nivel Latinoamérica. Y esta es la actualización que a lo mejor te la voy haciendo también aquí en vivo. F-Cells, que es la marca que tú conociste, hoy pertenece a un holding que se llama Crioholco, que empieza con una historia de hace 15 años criopreservando células de cordón y sangre. Evolucionamos, diversificamos, metimos test genéticos, test de ADN, test prenatales no invasivos, o sea, como que le pusimos a disposición al segmento que atendíamos, que era el tema de criopreservación, más portafolio. Y durante el tiempo, la historia de la compañía tiene cerca de 10 años, 11. Empezó con una hipótesis de consolidar la categoría de criopreservación en Latinoamérica. Lo hicimos exitoso, compramos cerca de 27 compañías. Recientemente incorporamos la de Cells hace 2 años, ya con este tema de diversificación. Y en esta última etapa de la empresa nos empezaron a preguntar mucho sobre expansión celular. Hoy en Guadalajara tenemos el laboratorio más grande de expansión celular. Pero nos empezó a llamar mucho la atención porque pues, nos pedían células y células y células. Y entonces en este tema del hambre de crecimiento exploramos a las personas que los pedían y muchas eran clínicas de medicina regenerativa. Y la sorpresa fue que cuando llegamos a estos lugares había 3 criterios que no empatan con nuestra filosofía de empresa y de vida, que era el tema regulatorio y normativo. Oye, ¿aquí cuántas licencias tenemos, Paco, en este lugar? ¿4 licencias cuando menos? 4. O sea, imagínate, son 4 licencias. Medicina regenerativa, consultorio, banco de sangre y banco de células. Eso no, o sea, es mucho tiempo y mucha inversión. Y mucho dinero. Y entonces, y hoy hay lugares donde te lo ofrecen y no cuentan con eso. Entonces, ese fue un tema. Y a pesar de que todavía hay muchas áreas como grises, nosotros siempre vamos con la autoridad y lo que nos pide, eso le damos, ¿no? El otro es en el tema de la evidencia, medicina basada en evidencia, y ahorita lo vamos a platicar a más detalle. Pusimos todo un tema de soporte médico para darle argumentos robustos a por qué aplicar o por qué de repente no aplicar células en algún padecimiento, y ahorita vamos a profundizar. Y entonces ese también va mucho acompañado de la ética, ¿no? O sea, ahí es donde nosotros no, por vender podríamos recibir a quien sea, pero hay gente que no es apta para ponerse esto. Y luego viene el otro tema que es la parte operativa y logística, y que eso es esto. Cuando vimos estos espacios no cuentan con estos 3 atributos, y aquí lo resolvimos porque entonces la manera en la que las células se tienen que entregar para que lleguen en cantidad y en calidad adecuada es con un proceso de ultracongelamiento. Claro. Y eso lo hacemos en ese laboratorio que tenemos en Guadalajara. Y aquí llegan y aquí se hace el último proceso. Pero ¿cómo le das a una persona de a pie, a un paciente que no tiene toda esta experiencia, ese entendimiento se lo haces tangible cuando las células son microorganismos que son básicamente transparentes o que te llegan en un vial que es un recipiente donde vienen las células o en un sobre, y tú nada más ves un liquidito ahí? ¿Cómo sabes cuántos millones hay? Y entonces mucho era con certificados y papeles. Pero si me regreso al tema de que no hay ni el cumplimiento regulatorio, pues menos todo este documento. Y ahí fue donde pusimos esto, que aparte surge de una idea ya de experiencias de vida, Eddie, porque has tenido oportunidad de ir al restaurante Central en Perú. Esto surge de ahí. O sea, conozco al chef con un primo que tengo en California que me dice, vamos a ver este restaurante. Fuimos y ves que cómo te explica la cocina, y la tiene en el centro y es abierta. De ahí surgió como esa idea de decir, porque me acuerdo que en la práctica él decía, yo quiero transmitir lo que pasa atrás de la cocina, pero no quiero que huela al ajo ni que escuchen el ruido. Y entonces luego te dice, y ahí está el romero orgánico de mi jardín. Y entonces, bueno, aquí es eso. Entonces aquí llega un paciente normal y le explicamos, tus células llegan en ese cryoshipper. Y entonces aquí te las preparamos en esta campana de flujo. Y aquí te las atemperamos porque Paco ahora te platica, ¿no? O sea, tienen que tener ciertas condiciones. Y ahí está el microscopio y tal. Y entonces aquí ese intangible es cuando le decimos, y tengo mucho cuidado porque es un biológico, y entonces aquí empieza la experiencia. Y aquí es donde le hacemos eso. Por eso es el laboratorio central y por eso es como una herradura, porque para nosotros la experiencia de poderle comunicar esto al paciente es súper importante. No, y que vean la higiene, que vean las máquinas, que vean los equipos. A este lugar no puede entrar más que la persona que procesa las células, ¿no? Y ahí tiene esa cámara transfer, porque tampoco es así de, pásamelas por acá, o sea, como que sí No, es tienes que proteger, sí, proteger todo. Y acá tenemos otro cuarto, porque esas son las aplicaciones más sencillas. Hoy día, en tema de medicina regenerativa, ya hay un universo muy amplio
de aplicaciones. ¿Qué son mejores, las exosomas o las mesenquimales? Son cosas totalmente diferentes. No te diría que son unas mejores que las otras. Volvemos al mismo tema de qué aplicaciones y entonces cuál recomendaríamos. El exosoma son las vesículas residuales del proceso de expansión de las células mesenquimales. Entonces, o sea, pues yo te podría decir casi que es el residuo. No, pero es incorrecto. O sea, es un residuo que para ciertas aplicaciones es muy valioso. Ahorita te vamos a platicar también cómo nosotros hemos llegado a darle evidencia a cada una de estas, porque el equipo diseñó a través del tema médico una plataforma de inteligencia artificial que consulta información, pero me gustaría que Paco te la explique, porque está, o sea, sí suena como a Black Mirror. Y ahí, por ejemplo, te diríamos exosomas para, ahorita están precisamente en investigación el tema, por ejemplo, capilar, ¿no? Y pareciera que para capilar los exosomas pueden funcionar mejor. Temas estéticos, también hay aplicaciones. Nuestra experiencia y la evidencia que tenemos es que los fibroblastos es por mucho la mejor terapia en ese sentido, ¿no? Porque son tus propias células y ayudan a regenerar colágeno, elastina, ácido hialurónico. En este lugar hacemos aplicaciones ortopédicas, porque también hay mucha evidencia que para gente que tiene lesiones en articulaciones, de hecho la que tú, la en viva voz te tocó, nosotros usamos células mesenquimales de cordón umbilical, muy pronto unas que tienen una capacidad todavía superior en el tema de su desempeño, que son placentarias, y aquí se las ponemos, y aplicaciones vaginales. Básicamente la campana de flujo es un espacio que se usa para evitar contaminaciones de todos los productos que manejan los técnicos de laboratorio. En la campana de flujo básicamente manipulan cualquier material abierto. Ya que lo cierran, pueden viajar adentro del laboratorio para diversas cosas, ¿no? Esa, por ejemplo, es una incubadora. La incubadora lo que hace es emular nuestro cuerpo, más o menos. Está a 37 grados y ahí es donde hacemos expansión celular, preparación celular, aclimataciones de las células, cosas por el estilo, ¿no? Es tal cual una incubadora. Es 37 grados, simula nuestro cuerpo. Y adentro tenemos algunas otras máquinas como centrífuga, que ayuda a separar sustancias, o sea, de acuerdo a su densidad. Tenemos también ahí adentro un termobaño que ayuda a que calentemos el producto, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, las células vienen muy frías, entre 0 y 6 grados, pone tú que 3 grados. Si a nosotros nos inyectan eso, descompensa el cuerpo y pues la pasamos muy mal, ¿no? Entonces lo que hacemos es meterla al termobaño, levantamos la temperatura y ahora sí lo inyectamos a temperatura ambiente o en su defecto a temperatura del cuerpo. Y tenemos algunas otras máquinas ahí adentro que nos ayudan en esencia a preparar las células y los demás productos que tenemos para la inyección e incorporación al cuerpo. Me preguntaba un poquito el tema de qué insumos y qué cosas se trabajan allá en la campana. Se le quita las células y todo eso, ¿no? Ok. Ahí adentro manejamos pipetas y pipeteadores. Son básicamente instrumentos que usamos para sacar líquidos de un lugar a otro, ¿no? Usamos también tubos, y los tubos es donde almacenamos estos reactivos, medicamentos, células y demás. Y a gran escala es eso, o sea, en realidad ¿Y cómo almacenan las células madre, por ejemplo? Ok, hay dos maneras importantes. La primera de ellas es si está lista para aplicación en tratamiento y la otra es si la vamos a guardar para usarla después, ¿no? Si la vamos a guardar para después, lo que hacemos es meter las células en un tubo especial que aguanta temperaturas a menos de 100 grados centígrados en nitrógeno. Y combinamos las células con ciertos líquidos que permiten que las células aguanten ese tipo de temperatura. Porque si no mezclamos las células en esta temperatura y lo hacemos con solo agua, por ejemplo, se congela el agua y cuando el agua se congela, como la nieve o los hielos, pues, se hacen picos y rompe la célula, ¿no? Entonces metemos en estos líquidos crioprotectores, se llaman, a las células y después las metemos al tanque de nitrógeno, que es nitrógeno en fase líquido y gaseoso, y tenemos las células en menos de 100 grados centígrados. Y ahí se pueden quedar pues una infinidad de tiempo. Ahorita se estima que hasta 70, 90 años, según publicaciones que existen, y todavía son viables las células posteriores a ese periodo. Y son 90 años. Solamente con esas características, ¿no? Es importantísimo mencionarlo. Y son 90 años porque es lo que han medido hasta ahorita. ¿No? Claro. O sea, va a seguir pasando el tiempo y le van sumando los días, ¿no? Sí.
Sí es importante mencionar que puede llegar a afectar las células si las congelamos para guardarlas, las descongelamos y luego las volvemos a congelar y hacemos estos viajes, sí le afecta. Todo esto debe de tener una base médica. Suena padrísimo lo del nitrógeno y las máquinas estas y todo lo que te hacen, pero la parte médica, la parte científica, ¿quién la supervisa? ¿Quién ve que lo que estás haciendo sea lo correcto, que estés con las condiciones de higiene? Y por otro lado, tienes la parte científica que está, científica técnica que está en Guadalajara, donde está la conservación y la expansión de todas estas células. Entonces, Francisco Flores, que es el director de todo el concepto médico, te voy a pedir que me expliques qué células son las que se van a usar, cómo se extraen estas células y qué diferencia hay. Hay hematopoyéticas, que yo sepa, hay exosomas, hay células de fibroblastos y ¿cómo se llama? Mesenquimales. Mesenquimales. Okay. Y esquimales ahora con lo de Groenlandia, ¿no? Sí, bueno, pues todo empieza un poco con la parte de la criopreservación, que es una parte fundamental de nuestra empresa, donde criopreservamos sangre y tejido de cordón umbilical de los niños recién nacidos. También tenemos donaciones de este tipo de tejidos. Con las células hematopoyéticas principalmente nos sirven en una gran parte de los primeros años de la vida de los niños que puedan tener enfermedades hemato-oncológicas, es decir, cáncer relacionado con la sangre. Leucemia. Leucemias, digamos, ¿sí? Cierto tipo de anemias. Lupus, leucemia. Lupus no tanto, pero sí leucemias y algunas otras enfermedades de la sangre en los niños. Posteriormente tenemos la parte de las células mesenquimales, que esas las extraemos por parte del cordón umbilical, de la gelatina de Wharton, lo que tiene adentro el cordón umbilical, de ahí extraemos células mesenquimales y esas células mesenquimales las podemos utilizar en forma autóloga para los mismos niños, para sus aplicaciones, o en una forma halogénica, que estas células de ese cordón que estos papás criopreservaron les pueden servir a los niños, a los papás, de los niños a los abuelitos, de los niños o a cualquier persona en general. De esa familia. En general. O sea, alguien, un niño, una mamá que guardó células de cordón umbilical y mañana la vecina tiene un problema de leucemia. No, porque estas son las mesenquimales. Las okay. mesenquimales. Las de leucemia son las de sangre y esas solo sirven para los niños o para los hermanitos de los niños. Y entonces, estas mesenquimales, ¿en qué sí la podría aplicar la vecina? Se las podrían aplicar en problemas de osteoartritis, en problemas de rodilla, cadera, hombro, o en algunas otras enfermedades que vemos que con el tiempo nuestras células se van deteriorando, se van inflamando, se van oxidando. Entonces, estas células mesenquimales le pueden servir a cualquier persona, ¿no? Y los grados de rechazo son mínimos, ¿no? Habitualmente se utilizan también por vía endovenosa, por la sangre, las ponemos aquí como si fuera un suero, ponemos esas células. Y van a atacar o van a llegar. Por ejemplo, a mí me operan de la mano. ¿Por qué? Porque tuve osteoartritis. Ajá. Aquí tengo también, mira, ¿ves cómo está inflamado? Si aquí me hubieran inyectado, o en esta que me operaron, células de estas, ¿qué hubiera hecho a mi mano? Hubiera ayudado a la reparación de esos tejidos mucho más rápido. Porque se había acabado el colágeno, el cartílago, y entonces empezó a rozar el nervio, el hueso con el otro hueso, y empiezan a deformarse. Exacto, hay aplicaciones en las articulaciones que te sirven para evitar ese deterioro o frenar ese deterioro que tienen las articulaciones con el cartílago por la falta de cartílago, o una vez que hicieron la cirugía, te ayudan mucho a regenerar más rápido los tejidos, ¿no? Más no puede generar nuevas células que a la vez generen el cartílago. Hay estudios de investigación donde se ha visto la regeneración del cartílago, la generación de nuevo cartílago en ciertas articulaciones. ¿Con estas células? Con las células mesenquimales, sí. Ok.
Esas células, para ir por cada segmento de las células. Esas células mesenquimales las propagan, las conservan ustedes en el laboratorio de Guadalajara. En Guadalajara tenemos un búnker especial que es un edificio antisismo, antiincendio, con todas las normas de seguridad, para que pase lo que pase, cualquier desastre natural, se conserven, no se caiga el edificio, se mantenga en pie el edificio, y tenemos cerca de 35 criopreservadores, que son unos tanques, donde están las células a menos 196 grados centígrados congeladas con nitrógeno líquido, básicamente. Ok. Ahora, las otras, ¿cuál es el segundo grupo? O sea, estaremos ya hablando de un tercer grupo, las hematopoyéticas, primero las de sangre, las mesenquimales, y ahora tenemos también los fibroblastos en determinado momento. Los fibroblastos son unas células que ayudan mucho a la cuestión de rejuvenecimiento facial, para cuestiones de belleza, como cuestiones estéticas, que en determinado momento se pueden utilizar tanto en cara, en cuello, en manos, y también hemos visto que hay aplicaciones a nivel vaginal. ¿Cómo? Sí. O sea, esas células se obtienen detrás de tu oreja, se hacen unas biopsias. ¿Por qué biopsias. detrás de la oreja y no aquí en el cuello? Porque es lo más parecido a tu rostro, a la parte facial, ¿no? Las células cambian, son diferentes si son del rostro, si son de la mano, si son de cualquier otra parte de nuestro cuerpo. En cambio, las células de atrás de la oreja son las más parecidas a la parte facial. Son ricas en colágeno, elastina y ácido hialurónico, esas células. Entonces, una vez que se expanden, el término expansión se refiere a hacerlas crecer esas células. Entonces, una vez que se hacen crecer en el laboratorio, se regresan en unas jeringas, tipo jeringas de insulina, donde ahí vienen los fibroblastos. Entonces, se hacen las aplicaciones faciales, te decía yo, en el cuello y en las manos, sobre todo. Y esta nueva parte que está ahora muy recientemente con la doctora Marta Gabriela Serrano, que ella ha desarrollado protocolos en la aplicación de estos fibroblastos a nivel vaginal. Que es la que está ahora, no sé dónde, está en el IMCA, está en y un tiene congreso, un premio de Cambridge. Exactamente. Está en IMCAS, en un congreso internacional. Es la única mexicana participando como ponente, y también ha recibido premios en el King's College de Cambridge, ¿no? Con este trabajo, sobre todo sirve para mujeres en postmenopausia que tienen problemas de resequedad vaginal, de dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales, que tienen comezón, que tienen incontinencia urinaria. Entonces, ¿pero qué hacen con lo de incontinencia urinaria estas? O sea, como se modifica el ángulo de la uretra con la vagina a nivel vaginal cuando hay menopausia, al restablecer con tejido de ácido hialurónico la parte de colágeno, modifican estos ángulos uretrales y las mujeres tienden a padecer menos escape de orina con la aplicación vaginal de estos inyectan dentro de la vagina. ¿De la vagina? Se Qué inyectan dolor, los ¿no? fibroblastos. Pues la parte de la vagina no es tan inervada, no tiene tanto dolor. Lo que es la parte más inervada de la vagina es la parte externa, entre los labios mayores, menores, y el introito vaginal, que se llama, y es donde está más inervada la vagina. Dentro ya no tiene tanta inervación. ¿Y para los hombres no hay para el tema de la próstata, por ejemplo? Para la próstata no se ha... Not yet. Not yet. Hay algunos estudios muy prometedores en disfunción eréctil. Todavía no están al 100%, pero estas células no son fibroblastos, ahí serían células mesenquimales para la disfunción eréctil. Y también ¿Pero qué hacen supuestamente en la disfunción eréctil? ¿Van a abrir los conductos para que haya mejor circulación? Favorecen la neovascularización, hay nuevos vasos sanguíneos, se forman vasos sanguíneos colaterales, y eso permite que haya una mejor erección por mayores vasos. No va a ser como los genios urbanistas de México, que de 2 carriles en el viaducto hicieron 3. Espero que no. Pintando una raya más. No, para nada. Okay. Esto provoca una nueva neovascularización, nuevos vasos sanguíneos, entonces hay una mejor irrigación. Y esto es también con unas células
que son células placentarias. Estamos ya hablando de un cuarto tipo de células, que son las placentarias, donde se están haciendo estos estudios de investigación. ¿Y qué otra hay? ¿Qué otra célula? Llevamos 3. ¿Ya con esas? Pues llevamos 4. Digo 4, ok. Y los exosomas, ¿no? Que los exosomas de alguna manera también ¿Sexosomas o exosomas? Exosomas. Son mejores los exosomas, ¿no? Podrían ser. ¿De esas no las producen? Médula ósea. Bueno, de la médula ósea se extraen diferentes tipos de células que pueden ser también células mesenquimales, células hematopoyéticas de los huesos. Es decir, ¿Y eso cómo lo extraes? eso lo extraes mediante una punción, sobre todo en esternón o en huesos largos como la pelvis. Metes un trocar, que es una aguja de unos 5 milímetros. Es un proceso dolorosísimo, que la verdad es que... ¿No lo hacen con anestesia? Sí lo hacen con anestesia y básicamente esos procedimientos se utilizan para gentes que no tienen células, que tienen cáncer, adultos que no guardaron sus células, sus padres, o que no tenían o que no existían en su momento. Entonces se buscan donadores compatibles, se hacen mediante anestesia esa punción con esos trócares, que de todos modos, aunque esa anestesia sigue siendo muy doloroso, se hace la extracción de la médula ósea, del hueso, y eso se manda también a procesos de expansión, ¿no? ¿Y óvulos? ¿Conservan óvulos de mujeres que han decidido conservar sus óvulos para no apresurarse en un embarazo? En este momento el segmento de nuestra empresa no está haciendo ese tipo de procedimientos, pero también es posible hacer la criopreservación. Es muy similar, ¿no? Es algo muy, muy parecido, ¿no? Ahora, esta clínica tan bonita aquí en Ejército Nacional frente a Antara, en el edificio, es un front office, digamos, que nace de este gran laboratorio, este conjunto de laboratorios que un grupo de inversionistas y fondos han invertido desde hace años para hacer un laboratorio o una empresa que le vende a los doctores, al que hace medicina regenerativa en el sur, como mi amigo el doctor Rosano, la doctora Cintia Begoña, que lo hace ahí en Médica Sur, los de Guadalajara, que me han hablado varias veces que quieren hacerme cosas, algunas doctoras de Guadalajara. ¿Ustedes son proveedores de ellos? Exactamente. ¿Y América Latina, por ejemplo? O sea, lo rico de la organización nuestra es que puede surtirle células a los médicos especializados en medicina regenerativa que así lo requieran, y también con nuestras filiales tenemos abarcamos gran parte de América Latina, con Colombia, con Perú, con Venezuela, con Argentina y Brasil. Entonces tenemos esa expansión y estamos creciendo a estos países. Y también recibimos información de aplicaciones que se hacen en estos países, como lo son para autismo, por ejemplo. Nuestra filial en Colombia está utilizando células que guardaron los padres de los niños y esos niños tuvieron cierto grado de autismo. Tampoco sirve para todos los grados de autismo, pero para algunos tipos de autismo estas células también tienen aplicaciones. ¿Pero cómo funciona en el autismo? De alguna manera u otra repara toda la cuestión de inflamación y toda la cuestión inmunológica que tienen estas células y que están repercutiendo en parte del autismo. Déjame entender, ¿qué causa el autismo? En realidad no lo sabemos, ¿no? En realidad todavía es algo que le achacan a las vacunas, que eso es una mentira, eso es una falacia absoluta, pero la gente dice que desde que hay más vacunas hay más autismo. Eso no es cierto, eso no existe. Depende en qué partido Realmente. político. No me metas en problemas políticos. No, por eso no dije marca de partido político, pero depende, pues ya son como autistas. Así es, pero bueno. Entonces, estamos descubriendo muchas aplicaciones. Nosotros utilizamos mucho la inteligencia artificial. Hay buscadores, hay sitios médicos muy especializados para la inteligencia artificial médica, porque si tú pones en ChatGPT, por ejemplo, un problema médico, te lo va a dar muy bonito, te va a dar referencias bibliográficas
y cuando las vas a cotejar no existen. O sea, hay que tener mucho cuidado Y con la entonces, inteligencia. ¿cómo te da la referencia bibliográfica? De estos sitios especializados, hay unos que se llaman Open Evidence, que tienen convenios con Harvard y con algunas universidades. No es comercial a ellos, pero también tenemos la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, que es uno de los más certeros organismos donde se están publicando artículos y revisiones de pares, que se llama, de entre diferentes médicos. Entonces, de ahí obtenemos los artículos completos, los metemos rápidamente a otra plataforma de Google, que se llama NotebookLM, y sobre esa plataforma, que nosotros lo denominamos Cerebro, ya nada más hace la búsqueda sobre esos artículos específicos que tú metiste. Entonces, de ahí obtenemos nosotros la información de los estudios que se hacen sobre todo en seres humanos. Hay mucho publicado al respecto en animales de experimentación, lo cual es muy valioso, pero realmente a nosotros nos interesa lo que ya se hace en seres humanos para poder en determinado momento nosotros empezar a hacer esas aplicaciones, ¿no? Correcto. Y eso es lo que hace que nuestros tratamientos sean seguros, porque están basados en artículos de los principales países donde se está haciendo este tipo de terapias, porque en los Estados Unidos todavía está muy regulado y solamente participan pacientes que estén en protocolos de investigación. Y por eso el turismo médico acude como México, mucho como a lugares. Colombia. Exacto. Déjame hacer una pausa en 88.9 y en iHeartRadio y en todas las redes, y volvemos para concluir, porque aquí ha sido una plática increíble, mano. ¿Qué información tienen? Volvemos.